La crisis de personas sin hogar en California no estalló de la noche a la mañana. Se gestó lentamente. En el año 2025, la gente no solo está perdiendo sus hogares, sino que está siendo controlada, dirigida y desalojada cuadra a cuadra. Una norma, un aumento de alquiler, un pase de patrulla a la vez. Al seguir el movimiento por las calles más oscuras de la ciudad, una pregunta se hace inevitable. ¿Es esto una crisis? ¿O un sistema que funciona exactamente como fue diseñado? El reloj que mueve a la gente. Lo primero que se nota es el movimiento. No el dramático que la gente filma, sino el silencioso que se repite hasta volverse rutinario. Las mantas se enrollan rápidamente. Las bolsas se aprietan. Un carrito de la compra se convierte en una maleta. Quienes apenas han dormido siguen empacando con la rapidez de la práctica. Es porque la práctica es lo que exige la supervivencia. Desde lejos, ayuda y control pueden parecer idénticos. Un camión se detiene. Los trabajadores bajan. Alguien señala. Alguien espera. Alguien se mueve. La calle se despeja lo suficiente como para que un transeúnte sienta alivio. Y ese alivio se convierte en una prueba de que algo se solucionó. Pero limpiar no resuelve, y una acera limpia no revela a dónde fueron las personas, ni qué perdieron al irse. Bajo esas escenas cotidianas hay un cronómetro. El espacio público se gestiona como un examen con una ventana de tiempo cada vez más pequeña. Puedes estar aquí un rato, pero no demasiado. Puedes descansar, pero no asentarte. Puedes existir, pero no dejar pruebas de tu existencia. Las normas rara vez necesitan decir personas sin hogar. Dicen obstrucción, almacenamiento, saneamiento, merodeo, acampada. Las etiquetas cambian, pero la presión se mantiene constante. Si tienes una vivienda estable, una ventana de tiempo se siente como organización. Si tu cuerpo es tu dormitorio, esa misma ventana se convierte en un reloj de desalojo diario. Y una vez que el reloj está al mando, todo lo demás sigue su curso. El sueño se vuelve más ligero. El trabajo se vuelve más difícil de sostener. La salud se vuelve más difícil de gestionar. Incluso conseguir ayuda se vuelve complicado, porque estar localizable significa estar localizable, y estar localizable puede significar que te trasladen. Aquí es donde el debate se divide. La discusión se centra en si la aplicación de la ley es necesaria. La discusión se centra en si la gente puede sobrevivir a la aplicación de la ley el tiempo suficiente para salir. Y esta diferencia explica por qué la crisis deja de ser un argumento político para convertirse en un mapa. Y al ver el mapa, empiezas a notar un segundo patrón. Las reglas no solo gestionan el espacio, cambian el significado de la presencia de una persona. Convierten la existencia en una violación, una definición a la vez. Cuando las reglas se convierten en una máquina. Rara vez comienza con una ley que diga, no puedes quedarte sin hogar. Eso sonaría demasiado honesto y suscitaría demasiadas preguntas. Comienza con reglas que solo se vuelven más estrictas cuando no tienes a dónde ir. El lenguaje da el primer golpe. Cuando una persona se acuesta, se convierte en camping. Cuando las pertenencias se acumulan, se convierte en almacenamiento. Cuando aparece una tienda de campaña, se convierte en un peligro. Cuando una autocaravana se queda demasiado tiempo, se convierte en vivienda, para quienes quieren que se vaya, y en hogar, para quienes la necesitan. El mismo objeto se convierte en dos realidades diferentes según quien hable. Así es como una ciudad puede parecer neutral y, al mismo tiempo, seleccionar a quién se someten las normas. Una norma de aceras aplica a todos, pero solo algunas personas la necesitan para sobrevivir. Una restricción de estacionamiento parece simple, hasta que el vehículo también es la cama. Una norma de saneamiento suena a salud pública hasta que se aplica sin proporcionar un lugar para cumplirla. Luego está la discreción, el mecanismo silencioso que decide cuán estrictas serán las reglas. 2 carpas en una cuadra pueden ser ignoradas durante semanas. 2 carpas en otra cuadra provocan quejas, llamadas, reuniones y acciones inmediatas. El sistema responde no solo a la necesidad, sino también a la visibilidad. La visibilidad no se distribuye de manera uniforme, como tampoco lo es la tolerancia. La diferencia entre permitido y objetivo puede ser tan pequeña como una farola, una escuela cercana, un corredor comercial, un edificio nuevo con seguridad privada o un vecindario que ha aprendido que la manera más rápida de llamar la atención es seguir llamando hasta que las llamadas se vuelvan políticas. Una vez que la visibilidad se convierte en el detonante, la falta de vivienda se convierte en un problema de rendimiento. Y cuando se convierte en un problema de rendimiento, la herramienta que más rápido se desarrolla es la que cambia lo que la gente ve mañana por la mañana. Desde fuera, el desplazamiento parece un solo evento. Desde dentro, y que se siente como una temporada sin fin. Primero viene la advertencia, a veces un aviso, a veces una conversación,
A veces simplemente la sensación de que el ambiente cambió, porque los uniformes se demoran más de lo habitual. La gente aprende a interpretar las señales tempranas porque las tardías cuestan demasiado. Luego viene la clasificación. Lo que se puede cargar sale primero. Lo pesado se deja atrás. Lo médicamente necesario se prioriza, pero solo si no se ha perdido en algún traslado anterior. Luego viene el movimiento, y el movimiento no es gratis. Cuesta tiempo, combustible, seguridad y las pequeñas rutinas que mantienen a una persona funcional. También rompe las conexiones. Desaparece un punto de recarga. Una ruta predecible al trabajo colapsa. Un trabajador social deja de saber dónde encontrarte. Esta es la parte que nunca aparece claramente en los informes municipales. El desplazamiento crea fricción que bloquea las salidas. Se pierden citas, se interrumpen las recetas, se retrasan los horarios de trabajo. La estabilidad de un niño se resiente. La constancia desaparece, y la constancia es el ingrediente oculto para recuperarse. Por eso la crisis puede parecer ajetreada sin mejorar. Los camiones pasan, los equipos limpian, los funcionarios señalan actividad, pero la actividad no es dirección. Tras la mecánica, el argumento se centra en la estadística. Los grandes números se mueven rápido, pero el conteo en sí mismo permanece inestable, condicionado por el escondite, el movimiento y el miedo a la atención. La lucha de números que oculta la verdadera pregunta. Una cifra grande viaja rápido, cabe en un titular, y cabe en la indignación. Cabe en una sección de comentarios donde la gente busca una explicación sencilla, que se ajuste a una realidad compleja. Pero contabilizar a las personas sin hogar no es como contar a los residentes de apartamentos. El sistema no está diseñado para ser contable. La gente se muda. La gente se esconde. La gente evita llamar la atención porque la atención puede convertirse en un castigo. Algunos duermen hasta tarde y se van temprano. Algunos circulan por zonas industriales y calles laterales. Algunos se quedan en vehículos que parecen coches de uso común hasta que se nota el vaho en las ventanas por la mañana. Los recuentos oficiales suelen depender de periodos de observación limitados. Pueden ser útiles, pero también pueden pasar por alto a las personas más decididas a permanecer invisibles. Y la invisibilidad no siempre es vergüenza. A veces es estrategia. Si vives en el exterior, ser visto puede significar que te trasladen. Ser grabado puede significar que te rastreen. Ser rastreado puede significar que tus pertenencias hayan desaparecido al regresar. Por eso las cifras se vuelven controvertidas. Un bando afirma que la crisis es exagerada. Otro que está subestimada. Y ambos bandos pueden encontrar ejemplos que respalden su versión, porque el sistema produce evidencia contradictoria por diseño. La trampa es lo que sucede después. Cuando el recuento es incierto, la gente interpreta la incertidumbre como un permiso para desestimar, un permiso para castigar, un permiso para decir, si no podemos medirlo con precisión, no deberíamos basar las políticas en ello. Pero las personas más difíciles de medir suelen ser las más propensas a verse perjudicadas por la aplicación de la ley, porque ocultarse dificulta conectarlas con los servicios y facilita que se las trate como una molestia. Así que en lugar de preguntar solo cuántos, la mejor pregunta es ¿quiénes? ¿Qué les pasó? ¿Y qué haría falta para que la calle se convirtiera en una condición temporal en lugar de una nueva categoría de vida? Porque una vez que empiezas a conocer gente, el estereotipo se derrumba rápidamente. Ahora, detente un momento. ¿Qué ves donde vives ahora mismo? ¿Más redadas? ¿Más tiendas de campaña? ¿Más gente viviendo en vehículos? ¿O más gente desapareciendo en calles secundarias? Comenta qué ha cambiado y por qué crees que está sucediendo. Si quieres actualizaciones concisas como esta, dale a me gusta y suscríbete para que podamos seguir las políticas después de que se apaguen las cámaras. ¿Quién está aquí en 2025? La historia que muchos quieren es simple: adicción, rechazo, malas decisiones. Esa historia es reconfortante porque sugiere que la crisis les pertenece a ellos, no al sistema. Pero aquí, las categorías se difuminan. Conoces gente que trabaja, no de forma ocasional ni casual, sino constante. Llevan uniforme, tienen turnos, tienen jefes que creen que están bien, porque llegan limpios y tranquilos. Duermen en un coche o en una caravana. Se despiertan temprano y pasan la primera hora del día, resolviendo problemas que la mayoría de las personas con vivienda nunca enfrentan. Dónde ducharse, dónde cargar el móvil, dónde aparcar sin multas, cómo mantener el vehículo en marcha y cómo pasar desapercibidos, cómo conservar el trabajo. Conoces a personas mayores cuyos cuerpos no soportan la calle, pero cuyos presupuestos no alcanzan para el alquiler. Hablan de ingresos fijos como si fueran una trampa, porque no se adaptan al mundo. Hablan de problemas médicos como si fueran rompecabezas logísticos, medicamentos que deben mantenerse seguros, citas que requieren transporte, dolor crónico que empeora al dormir sentado. Se encuentran familias que intentan mantener a sus hijos fuera de la luz más dura del sistema. No quieren que se les etiquete, no quieren que las escuelas les hagan preguntas que no pueden responder sin riesgo.
Evitan los albergues que los separan, rechazan a sus mascotas o imponen reglas que les impiden conciliar el trabajo y la escuela. Y conoces a personas con problemas mentales que imposibilitan los procesos ordinarios. Para ellas, el papeleo es un muro. Esperar en la fila es un detonante. La autoridad se siente como un peligro. La calle se convierte en un terrible sustituto de la atención, pero es donde terminan cuando la atención escasea y el sistema espera un nivel de estabilidad que no tienen. Aquí es donde un mito se desmorona, el de que los refugios resuelven automáticamente el problema si existen. Los refugios pueden ayudar, también pueden no ser adecuados. Las preocupaciones por la seguridad, la separación de la pareja, los robos, los toques de queda y la pérdida de autonomía hacen que algunas personas los eviten. Y cuando la aplicación de la ley es agresiva, la calle se vuelve aún más inestable, lo que dificulta aún más la entrada al refugio. Mas la crisis no es de una sola población, son muchas poblaciones, comprimidas en el espacio público. Y cuando esa compresión se hace visible, entra la siguiente fuerza, como la gravedad, la presión vecinal. Cuando los barrios se rompen, la mayoría de los residentes no se despiertan con ganas de conflicto. Se despiertan con ganas de previsibilidad. Quieren que su calle se sienta normal. Quieren que sus hijos caminen a la escuela sin tener que sortear el sufrimiento humano que la ciudad parece haber aceptado como ruido de fondo. Cuando las tiendas y los vehículos se amontonan, la vida cotidiana cambia. Las aceras se estrechan. La basura se acumula, a veces porque no hay dónde tirarla, a veces porque el caos crea caos. Se producen incendios, se producen discusiones. La gente empieza a sentir que las reglas solo se aplican a algunos. Ese sentimiento se transforma en ira, y la ira en llamadas, y las llamadas en reuniones, y las reuniones en presión política. La frase que usan los residentes es casi siempre la misma: hagan algo. Y hacer algo suele significar eliminar. No porque todos los residentes deseen la crueldad, sino porque la eliminación es la única acción que produce un cambio visual inmediato. La vivienda lleva meses y años. La eliminación, una mañana. Los funcionarios responden a lo que es contundente, medible y rápido. Las quejas son contundentes. Las aceras limpias son mensurables. Las limpiezas son rápidas. Por lo tanto, el sistema se inclina hacia la aplicación de la ley, porque la aplicación de la ley demuestra que el liderazgo está actuando. Pero lo que se pierde en el ciclo es un hecho simple. Cuando se despeja una manzana, la gente no desaparece. Y se muda, se dispersa, se reagrupa en otro lugar. Así, cada barrio siente un alivio temporal, mientras que la situación en toda la ciudad se vuelve más caótica. Así es como se gestiona la crisis en lugar de mitigarla. El problema se convierte en un blanco móvil, y este blanco móvil se convierte en la justificación para una mayor aplicación de la ley, porque parece que nada funciona. Luego sucede algo más oscuro. Una vez que el patrón se vuelve constante, la gente empieza a tratar cualquier contacto con el sistema como un riesgo, no como un recurso. Cuando la ayuda se siente como una trampa. Desde la distancia, parece una negativa. Un trabajador social ofrece una cama. Una persona duda, la rechaza o dice, hoy no. El espectador llena el silencio con una explicación sencilla. No quiere ayuda. Pero la realidad suele ser más difícil de admitir. No puede permitirse el riesgo que conlleva aceptarla. Si alguna vez lo has perdido todo, aprendes a temer el momento en que podría volver a suceder. Aquí, todo no es lujo. Es documentos de identidad, frascos de medicamentos, herramientas de trabajo, un teléfono con contactos y citas, un cargador que lo mantiene activo, un par de prendas que te mantienen con empleo, una manta que te mantiene funcional. Estas cosas no solo te hacen la vida más fácil, marcan la diferencia entre seguir conectado a un trabajo y perderlo, entre mantener una rutina médica y caer en una espiral, entre estar localizable y desaparecer. Ahora, incorpore el ciclo de cumplimiento de la ley. Si alguien abandona su lugar para ir a una cita de admisión y se realiza una inspección mientras no está, el costo no es una molestia. El costo puede ser un reinicio total. Regresar a una acera vacía no es solo perder una propiedad, es perder la prueba de que existes de forma estable, documentos, medicamentos y el pequeño pedido que te salvó del colapso. Y si una persona duerme en un vehículo, el riesgo se agudiza. Entrar en un refugio puede parecer como cambiar un riesgo por otro. Si ese vehículo recibe una multa, es remolcado o incautado mientras está dentro, pierde el transporte y el último espacio privado que controla. No es paranoia, es un cálculo que la gente hace porque lo ha visto pasarle a alguien más o lo ha vivido en carne propia. Así que la gente se protege, evitan los lotes oficiales que parecen listas, evitan compartir dónde duermen, siguen moviéndose porque el movimiento les da seguridad, pero cuanto más se desplazan, ahora más difícil se vuelve para los servicios encontrarlos, rastrearlos y mantenerlos conectados el tiempo suficiente para cambiar algo. Ese es el ciclo de retroalimentación que la mayoría de los sistemas fingen no ver.
La presión aumenta. La gente se esconde más. La población oculta se vuelve más difícil de contabilizar. Las autoridades dicen que el problema no está claro. Luego justifican una mayor presión porque la situación está fuera de control. La visibilidad se convierte en castigo. El castigo produce invisibilidad. Y la invisibilidad se convierte en la excusa para un control más severo. Una vez que ese bucle se consolida, la siguiente fase se vuelve predecible. Se obtiene el tipo de éxito que parece real en un solo bloque y se derrumba al alejarse. La agitación que parece progreso. El éxito es fácil de alcanzar si la definición es lo suficientemente precisa. Si el objetivo es despejar una acera para mañana por la mañana, la policía puede lograrlo. Si el objetivo es reducir las quejas en un tramo de calle, la policía también puede lograrlo. La zona luce mejor. La tensión disminuye. Se emite un comunicado. Se reitera una promesa. El público recibe una imagen que se percibe como el regreso del orden. Pero ese tipo de éxito es un truco geográfico. Desplaza el problema visible, sin cambiar las matemáticas subyacentes. La gente sigue necesitando un lugar para dormir. Sigue necesitando un lugar para estacionar. Sigue necesitando un baño, una ducha, una forma de guardar sus pertenencias y una ruta al trabajo. Cuando un lugar cierra, otro se convierte en la válvula de escape. La crisis no se reduce, se reubica. La reubicación conlleva un costo que se acumula silenciosamente. Las medidas represivas obligan a las personas a tomar decisiones más arriesgadas. Estacionar más lejos de los servicios, dormir en zonas más oscuras, conducir exhaustas, elegir lugares que les resulten inseguros porque se sienten menos visibles. Para quienes viajan en vehículos, el riesgo se vuelve mecánico. Un vehículo que debe moverse constantemente es un vehículo que se avería. Una avería no es un mal día cuando el vehículo también es el refugio. Es una catástrofe. Luego viene la espiral de deudas. Las multas se acumulan. Las multas se agravan. El embargo se vuelve más probable. Y el embargo no es solo perder un auto. Puede significar perder documentos, medicamentos, herramientas de trabajo y la posibilidad de desplazarse. Una persona puede perder lo único que le impedía dormir en el suelo. La represión cambia la forma de la falta de vivienda en lugar de reducirla. De vehículos a tiendas de campaña, de tiendas de campaña a aceras, de semioculta a totalmente expuesta. Por eso algunos barrios se sienten traicionados tras la aplicación de la ley. Querían menos desorden. Encuentran menos en su cuadra, luego más en otros barrios. Y finalmente, la misma inestabilidad regresa a toda la ciudad. El sistema gasta energía reorganizando el sufrimiento y lo llama progreso. Entonces, ¿qué es lo que realmente rompe el círculo vicioso? La respuesta no es glamurosa y precisamente por eso se retrasa. La verdadera estabilización se basa en espacios seguros gestionados con servicios, vías rápidas de acceso a la vivienda que no requieren perfección, prevención que llega antes de que una caída temporal se vuelva permanente y una verdadera vía de salida para que lo temporal no se convierta en una especie de patrón de espera. No es un misterio de ingeniería, es un misterio de permisos, porque en el momento en que sigues el dinero y las reuniones, dejas de preguntarte qué funciona y empiezas a preguntarte quién se beneficia cuando no funciona. ¿Por qué la solución sigue bloqueándose? La escasez no es solo un accidente. Es una estructura que ha estado protegida durante décadas por reglas, retrasos y puntos de veto. Cuando la vivienda escasea, los precios suben. El aumento de precios se percibe como una seguridad para quienes ya poseen una vivienda. Esa seguridad se convierte en presión política. La presión se transforma en resistencia a los nuevos edificios, a los albergues, o a las viviendas de apoyo, a cualquier cosa que pueda alterar el equilibrio actual del barrio. El lenguaje suele ser educado. Carácter, estacionamiento, tráfico, preocupaciones. Pero el efecto es evidente, se construyen menos puertas y la crisis sigue extendiéndose al espacio público. Luego está la ilusión presupuestaria. La prevención parece gasto, la vivienda parece gasto, pero los costos de respuesta a emergencias quedan ocultos en muchos sistemas. Fuerzas del orden, saneamiento, atención médica de emergencia, tribunales, escuelas y empresas que absorben las interrupciones. La ciudad paga de cualquier manera. Un enfoque paga de forma lenta y predecible. El otro paga en crisis constantes y las considera inevitables. También existe una resistencia cultural más profunda que la gente rara vez expresa abiertamente. La crisis de las personas sin hogar que trabajan desmiente una historia que la sociedad quiere creer, que seguir las reglas te mantiene a salvo. Admitir que alguien puede trabajar, cumplir y aún así terminar viviendo en la calle significa admitir que el sistema ya no garantiza la estabilidad. Admitirlo tiene un alto costo político. Es más fácil culpar a las personas que reconstruir la promesa. Así, los líderes suelen optar por la acción visible. Despejar la calle, mover las carpas, empujar los vehículos, hacer que la calle parezca controlada. Pero el rendimiento se desploma cuando el problema se propaga constantemente.
y la población empieza a notar que la rotación no reduce el sufrimiento, sino que lo reorganiza. La aplicación de la ley empuja a la gente hacia afuera, lejos de los observadores. Y este capítulo se adentra en los márgenes: pasos subterráneos, límites industriales, cauces de ríos, lugares elegidos porque allí las quejas llegan con mayor lentitud. Las calles que nunca entran en la promesa. Los bordes dicen la verdad, no la verdad turística, la verdad operativa. Encuentras los pasillos donde el alumbrado público se desvanece y la ciudad se siente menos como una comunidad y más como una zona desbordada. Encuentras pasos subterráneos que se convierten en techos temporales. Encuentras cauces de ríos y márgenes industriales donde la gente se asienta porque las quejas tardan más en formarse. Encuentras lugares donde la única regla es estar lo suficientemente lejos como para que tu sufrimiento no interrumpa la mañana de nadie. Aquí es donde la crisis se olvida, no porque se oculte por completo, sino porque se oculta selectivamente. El sistema no elimina la indigencia, la redistribuye hacia zonas con menos poder político y menos observadores. El resultado es un mapa de tolerancia, donde se permite la presencia, donde se castiga y donde simplemente se ignora hasta que se convierte en una emergencia. Y en esos lugares se siente el coste de la rotación. La gente está cansada de una manera específica, no solo físicamente, sino también de tomar decisiones. Cada día es resolver problemas a nivel de supervivencia. Cada día es negociar con las normas, con el clima, con la seguridad, con otras personas que también sufren presiones. La calle se convierte en un trabajo a tiempo completo que no paga nada y te cobra todo. También es donde comienza la especulación, porque el sistema crea silencio. Y cuando la gente se ve obligada a vivir en la sombra, menos periodistas acuden allí, menos funcionarios lo visitan, menos vecinos lo ven. Y cuando menos gente lo ve, la crisis se simplifica fácilmente en la historia que más convenga. Crimen, adicción, elección, invasión, fracaso. La verdad se silencia. Pero la silenciosa verdad sigue ahí, repitiéndose con el mismo patrón. Las personas no desaparecen, se mudan, y cuanto más se mudan, más difícil se vuelve reconstruir el camino. Esto deja al Estado en una encrucijada a la que se ha acercado muchas veces, fingiendo ser un nuevo camino cada vez. La pregunta que lo decide todo. Esto es lo que el 2025 sigue sacando a la luz. ¿El objetivo es menos visibilidad o menos sufrimiento? Porque no son el mismo objetivo, y las herramientas para cada uno son diferentes. Si el objetivo es reducir la visibilidad, la aplicación de la ley puede producir resultados rápidos. Las calles se despejan, las quejas disminuyen, la crisis parece menor desde ciertos ángulos, pero el precio lo pagan otras personas, en lugares más difíciles, cuyas vidas ya estaban bajo presión. Si el objetivo es reducir el sufrimiento, el trabajo se vuelve menos dramático y más exigente. Requiere estabilidad gestionada, salidas rápidas de viviendas, prevención que llegue antes del colapso y la valentía de construir suficientes viviendas para que lo temporal no se convierta en una vida permanente en la calle. La incómoda verdad es que cada ciudad ya está eligiendo, no en discursos, sino en presupuestos, zonificación, prioridades de cumplimiento y en lo que llaman éxito. La pregunta es si esta decisión seguirá reubicando la crisis o finalmente la reducirá. Así que este es el verdadero reto. Si tu ciudad pudiera dar un primer paso este año, ¿cuál sería y por qué? Deja tus preguntas y respuestas en los comentarios. Y si quieres ver qué hacen las políticas en la vida real, no solo en el papel, dale a me gusta al video y suscríbete para estar al tanto de esta serie.